Hola, saludos y bienvenidos nuevamente. Bueno, ha aparecido otra cepa llamada Omicron y me ha parecido interesante poder pesquisar algunos artículos y algunas explicaciones simbólicas que me llamaron la atención. Y tomo este artículo, Diario La Tercera, un diario de Chile, que dice Omicron, la nueva variante del COVID-19 que la OMS califica como preocupante. De acuerdo a lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, la detención de la variante coincidió con el aumento de casos en Sudáfrica. Sudáfrica nuevamente, recuerdan que las otras cepas también venían de ahí. Esta variante presenta un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. Las pruebas preliminares sugieren un mayor riesgo de reinfección. La Organización Mundial de la Salud clasificó este viernes 27 de noviembre de 2021 la variante B1.1529 detectada en Sudáfrica como preocupante y dijo que puede propagarse más rápidamente que otras formas. Las pruebas preliminares sugieren que existe un mayor riesgo de reinfección y que se ha producido un cambio perjudicial en la epidemiología del virus, dijo el comunicado de la OMS tras una reunión puertas cerradas de expertos independientes que revisaron los datos. Las infecciones en Sudáfrica habían aumentado considerablemente en las últimas semanas, lo que coincidió con la detección de la variante ahora designada como Omicron, dijo la OMS. Esta variante presenta un gran número de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. Las pruebas preliminares sugieren un mayor riesgo de reinfección con esta variante en comparación con otras, dicen los entendidos y especialistas. Omicron es la quinta variante que recibe esta designación. Esta variante se ha detectado a un ritmo más rápido que los anteriores aumentos de infección, lo que sugiere que esta variante puede tener una ventaja de crecimiento. Las pruebas actuales de PCR siguen detectando con éxito esta variante. Antes, la OMS advirtió a los países que no debían imponer precipitadamente restricciones a los viajes relacionados con la variante del COVID-19, diciendo que debían adoptar un enfoque científico y basado en el riesgo. Las autoridades mundiales reaccionaron con alarma ante la nueva variante detectada en Sudáfrica. La Unión Europea y Reino Unido fueron algunos de los países que reforzaron los controles fronterizos, mientras los científicos trataban de averiguar si la mutación era resistente a las vacunas. En este momento se advierte en contra de la aplicación de medidas a los viajes, dijo el vocero de la OMS, Christian Lindmeier, en una sesión informativa de la ONU en Ginebra. La OMS recomienda que los países sigan un enfoque científico y basado en el riesgo a la hora de implementar medidas en los viajes. Se necesitarán varias semanas para determinar la transmisibilidad de la variante y la eficacia de las vacunas y las terapias contra ella, dijo, señalando que hasta ahora se han notificado 100 secuencias de la variante. La gente debe seguir usando mascarillas siempre que sea posible, evitar las grandes reuniones, ventilar las habitaciones y mantener la higiene en las manos, añadió Lindmeier. Como vemos, la OMS no ha dicho nada de pase de seguridad, pase de sanidad, pase de vacunación para ingresar a algunos lugares. Eso, como vemos, va en otro carril. Ellos están diciendo una cosa, pero los políticos de muchos países están diciendo otra. O sea, es un confinamiento que no tiene nada que ver con los lineamientos de la OMS, absolutamente nada, y los políticos y la élite y las grandes transnacionales están sacando un provecho, digámoslo, inhumano al empezar a restringir los lugares donde se realiza el comercio y donde se, digamos, consumen ciertos alimentos, ciertos locales. Están empezando a restringirlos solamente con personas que tengan pase de vacunación, siendo que esto aquí, la OMS no está diciendo absolutamente nada con eso. Mike Ryan, director de emergencias de la OMS, elogió a las instituciones de salud pública sudafricanas por haber captado la señal de la nueva variante, pero advirtió que si bien algunos países contaban con sistemas para hacerlo, la situación en otros lugares era a menudo muy poco clara. Así que es realmente importante que no haya respuestas instintivas aquí, especialmente en relación con Sudáfrica, dijo, porque ya hemos visto en el pasado que en el momento en que se menciona cualquier tipo de variante, todo el mundo cierra fronteras y restringe todo tipo de viajes.
Se dan cuenta, hay que separar aguas a veces cuando la OMS no ha dicho nada y los políticos quieren decir cosas e imponer cosas que realmente no existen. Me parece increíble la histeria, la desinformación, la política, los intereses políticos y de transnacionales que están metidos aquí. Y la gente se lo está creyendo absolutamente todo. No están dadas ese tipo de lineamientos de sanidad, pero quizás muchos países quieran volver a cuarentenas estrictas, a restricción de movilidad con las personas, lo que me parece, digamos, un atropello a los derechos humanos más fundamentales. Y aquí otra nota curiosa. Mientras tanto, en Japón hace unos días dice que la variante Delta se autoextinguió. O sea, digamos que aquí que las nuevas variantes son, en su mayoría, mutaciones, digamos, de los aminoácidos y de las que van configurando las proteínas de, digamos, estas, digamos, puntas, ¿no? O ganchos, o como le dicen, spark o nettle, no sé, que hacen que el virus se adhiera a las células humanas. Mientras va mutando, esa mutación puede ser mucho más, digamos, novedosa y la adherencia a las células humanas sea mucho más eficaz para el virus. Pero aquí pasó lo contrario. En esta variante del Delta dice que en Japón llegó a la autoextinción, científicos desconcertados por la misteriosa desaparición de la variante Delta en Japón. La quinta ola de la pandemia en el país asiático impulsada por la variante Delta llegó repentinamente a su fin. ¿Y cómo fue esto posible? Un grupo de investigadores propone, según un nuevo estudio, que la respuesta puede ser que esta variante, considerada como la más contagiosa, simplemente se autodestruyó. La variante Delta, que a Chile ingresó a fines de junio, ya en menos de un mes, tenía circulación comunitaria y en 3 meses ya era variante de mayor circulación en el país, en Chile. Casi 3 meses después de que provocara un número récord de casos diarios en todo Japón, casi 26.000, las nuevas infecciones en el país asiático descendieron en picada, llegando incluso a cifras por debajo de los 200 contagiados en las últimas semanas. ¿Por qué la quinta y mayor oleada de la pandemia en aquella nación impulsada por la variante súper contagiosa Delta llegó repentinamente a su fin tras un aumento aparentemente incesante de nuevas infecciones, según un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Genética y de la Universidad de Niigata, Japón? La respuesta puede ser que esta variante se encargó de sí misma en un acto de autoextinción, aunque según The Japan Times, muchos estudiosos del tema apuntan a una serie de otras posibilidades sobre esta desaparición. Entre ellas es que existe una de las tasas de vacunación más altas entre los países avanzados, con un 75% de residentes totales vacunados hasta el miércoles 17 de noviembre de 2021. Otros factores potenciales son las medidas de distanciamiento social y de uso de mascarillas, que están ahora profundamente arraigadas en las sociedades japonesas. Sin embargo, la razón principal puede estar relacionada con los cambios genéticos que sufre el coronavirus durante su reproducción, según una teoría potencialmente revolucionaria propuesta por Ituro Inoue, profesor del Instituto Nacional de Genética en Japón y parte del equipo de investigadores. Dice que la variante Delta en Japón acumuló demasiadas mutaciones en la proteína no estructural de corrección de errores del virus, llamada NSP14. Como resultado, el virus tuvo dificultades para reparar los errores a tiempo, lo que finalmente lo condujo a la autodestrucción. Curioso, curioso, curioso. La doctora Viviana Lusinger, investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de Chile, señala respecto a esta teoría que no sé, autodestrucción es el término más adecuado, pero si los cambios, las mutaciones son favorables para el virus, no puede continuar replicándose. Perdón, si las mutaciones son desfavorables, no puede continuar replicándose y finalmente va a desaparecer. El virus, para mantenerse, necesita replicarse, entonces si no puede hacerlo, no tiene nada más que hacer porque eso es parte esencial de su vida. Teoría que daría soporte a la misteriosa desaparición de la propagación de esta variante en Japón,
mientras que gran parte del resto del mundo, con tasas de vacunación igualmente elevadas, incluida Corea del Sur y algunos países occidentales, está sufriendo oleadas récord de nuevas infecciones. Japón parece ser un caso peculiar en el que los casos de COVID han permanecido apagados a pesar de que los trenes y los restaurantes se han llenado tras el fin del estado de emergencia más reciente. Nos quedamos literalmente sorprendidos al ver los hallazgos, dijo Inoue en The Japan Times. La variante Delta en Japón era altamente transmisible y mantenía al margen otras variantes, pero a medida que se acumulaban las mutaciones, creemos que se acabó convirtiendo en un virus defectuoso e incapaz de hacer copias de sí mismo. Teniendo en cuenta que los casos no han aumentado, creemos que en algún momento esas mutaciones se dirigieron directamente hacia su propia extinción. Sobre esta posible extinción natural y que este fallo en la proteína pudiese replicarse en otras variantes, Lutzinger explica que esto ocurre y está ocurriendo constantemente. Es un factor que participa, pero no es el único factor para que disminuya o desaparezca la pandemia. Por este virus se requieren múltiples factores que estén participando, como la vacunación de toda la población, que es muy importante, lo que significa que dejar de haber personas en las cuales el virus se puede replicar. Mientras el virus tenga donde replicarse, va a existir el riesgo que surjan nuevos cambios en los virus que se replican y por lo tanto generan variantes más dañinas. Los autores del estudio, quienes publicarán el documento detallando sus hallazgos a fines de noviembre, hace un tiempo que estaban investigando mutaciones del SARS-CoV-2 y cómo se ven afectados por la proteína NSP14, que es crucial para la reproducción del virus. Curiosísimo. Y para cerrar este tema del Delta, en agosto, finales de agosto, la noticia que marcó ese mes con respecto a la pandemia: Japón bloquea más vacunas de Moderna contaminadas mientras investiga 2 muertes. La región de Okinawa, sudeste de Japón, ha anunciado suspensión de la vacunación en un centro local tras hallar nuevas impurezas en dosis de la vacuna Moderna después de que Japón bloqueara 1.63 millones de vacunas por precaución tras detectar algunos viales aparentemente contaminados. Las anomalías se detectaron en un vial y 2 dosis que se iban a aplicar en un centro de vacunación masiva de la localidad de Naha, lo que llevó a la prefectura de Okinawa a anunciar en la víspera de la suspensión de las inoculaciones en esas instalaciones como la medida de cautela, según informó el gobierno regional en un comunicado. El personal sanitario halló las impurezas tras realizar inspecciones visuales en las vacunas de Moderna y después de vacunar a más de 400 personas en dosis aparentemente en buen estado. Por el momento no consta que se haya dado ningún problema médico entre los vacunados, según las autoridades locales. Las anomalías se observaron en viales que no pertenecen a ninguno de los 3 lotes que bloqueó el pasado jueves Japón, que suman 1.63 millones de dosis tras recibir informes sobre la presencia de partículas extrañas en algunos viales. Las sustancias anómalas se detectaron en 39 viales, frascos que contienen 10 dosis de vacunas, en 8 centros de vacunación de 5 prefecturas niponas: Ibaraki, Saitama, Tokio, Gifu y Aichi, todos ellos correspondientes al mismo lote. Las autoridades niponas decidieron paralizar el uso por precaución de los 1.63 millones de dosis correspondientes al lote de cuestión de otros 2 que fueron producidos al mismo tiempo en la misma fábrica española. Rovi fabrica la vacuna de Moderna para la Unión Europea en sus instalaciones de Madrid desde mediados del pasado enero y es el principal suministrador para Japón de la farmacéutica estadounidense. Las autoridades japonesas también anunciaron en la víspera que están investigando la muerte de 2 personas que fueron vacunadas con uno de los lotes de Moderna que fueron bloqueados para tratar de esclarecer si tienen relación con la inoculación. Por el momento se desconoce si hay conexión directa entre los fallecidos, la vacunación, las impurezas presentes en ciertos viales, según informó el Ministerio de Sanidad.
Tanto Moderna como Rovi investigan por su parte el origen del problema y la naturaleza de las sustancias extrañas detectadas para determinar sus posibles riesgos para la salud. Una de las bondades de vivir en Japón es su minuciosidad y parece que esta vez funcionó y muchísimo. Como ven, unos meses antes, en agosto de este año 2021, venían contaminadas, suspendieron todas las dosis y la variante Delta después dicen que se ha hecho harakiri, o sea, perdonándole la alusión, se ha, se ha autodestruido. Eso es otro, ahí les dejo otro dato un poco polémico. Y esto es increíble. Se cumplen 2 años del primer contagio en Wuhan. Y ya van 730 días. 730 días de que empezó todo este tema, toda esta pesadilla en el mundo. Y justo se descubre una variante que llaman Omicron. La variante Omicron aparece, se está, recordando, conmemorando fatídicamente el primer contagio en Wuhan. 730 días, y aquí cuando nos ponemos un poco numerológicos y cabalísticos y todo eso, y Omicron, que es la letra Omicron. Este vocabulario se define a un nombre usado por los griegos para definir a la 14ª letra perteneciente al alfabeto, parece que la 15ª, ¿no? Al alfabeto griego, y tiene valor 70, basado en el sistema de numeración griega. Es la parte opuesta a lo que es omega. Digamos que O grande, O mega grande, y la otra pequeña, que es esta, es O, ¿cierto? Pequeña, Omicron. Entonces la O mayúscula es la letra final en el alfabeto griego, que es omega. Y la número 15 es O pequeña, Omicron. De ahí viene la palabra microscopio, micras y todo. Y como vemos, las variantes más famosas son alfa, beta, gamma, delta y omicron. Y aquí tenemos una correlación muy interesante. Que la primera variante fue alfa, ¿no? Y la última, hasta el momento, se llama omicron o O minúscula. Y aquí tenemos, por ejemplo, una coincidencia muy extraña. En Apocalipsis 1.8 dice: yo soy el alfa y la omega. Dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Al principio del Apocalipsis es como el ingreso, la entrada para este libro de Apocalipsis. Es la presentación de Dios, que hace como el guardián del tiempo, de los tiempos, del segmento de tiempo en que ocurren las cosas, en que ocurre desde la creación de la humanidad hasta el fin de los tiempos, que la creación sería alfa y el fin de los tiempos sería omega, o la O con mayúscula, en alusión a un evento escatológico gigantesco que pondría fin a la humanidad o a la civilización humana, digámoslo así. Apocalipsis 1.8. Y después, para cerrar el Apocalipsis, es lo mismo. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Alfa y omega. En este caso es muy curioso porque hasta el momento, en conmemoración de los primeros contagios, aparece una variante llamada Omicron o O pequeña. Podríamos tener una especie como de correlación o paralelismo muy semejante. Es el alfa y la omega en Apocalipsis, y acá es alfa y el Omicron. O sea, un principio y un final, pero es un final del microcosmos, ¿no? De los virus. Empezó este virus con una variante alfa y después viene a cerrar, quizás, al parecer, no lo sé, si es que realmente Delta tuvo esta autoextinción. Pareciera que posiblemente, y me voy a arriesgar, quizás sea una especie de segmento de este proceso que ya ha terminado y quizás se abra otro nuevo.
quizás todo lo que hemos pasado en estos 730 días marque un antes y un después de lo que ha de venir ahora. Entonces sería el alfa y el Omicron, el cierre de este, digamos, proceso relacionado a lo que ha ocurrido a la humanidad en este tiempo. Lo voy a dejar hasta ahí, me pareció una sincronía muy extraña. También que Omicron es 70, también muy bíblico con el Salmo 70 del perdón, de la misericordia, de la ayuda divina, que tiene mucho que ver con la llamada de auxilio al Creador, el Salmo 70 y todo eso, una llamada de protección. O sea, tomándolo de un punto de vista cabalístico, se produce este segmento curioso, alfa y omicron, alfa y omega, alfa y omicron. Lo voy a dejar hasta ahí, veamos qué va pasando en el transcurso de los días, pero me resonó muy fuerte estas coincidencias numerológicas un poco extrañas. Bueno, nos vemos en el siguiente video, saludos, cualquier cosa en los comentarios lo estamos hablando. Chao. Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Si deseas apoyarnos para seguir haciendo una diferencia con nuestros contenidos en YouTube, las opciones estarán en la descripción del video. Muchas gracias y nos vemos pronto.